Continuamos en Encuentro de Negocios para podcast. Está con nosotros Priscila Cornejo, como cada semana, representando a Coparmex, el capítulo de Coparmex de la Universidad de Michoacana. Priscila, gracias por estar con nosotros. No, hombre, a ti, Brian, por invitarme una vez más, en plena pandemia, pero que seguimos grabando. Sí, seguimos grabando, ahora también en YouTube y en los podcasts. Y cuéntanos, Priscila, pues estamos viviendo una situación terrible y nos vas a hablar, al parecer, sobre el impacto que ha tenido la pandemia en un sector muy vulnerable que es el turismo. Sí, la verdad es que si pudiéramos medir cuáles son los sectores que fueron afectados, creo que el del turismo sería uno de los que mayor impacto tuvo. A nivel mundial, el turismo aporta el 11% del Producto Interno Bruto y pues ese 11% representa muchísimo porque al final del día es 1 de cada 11 empleos en el mundo. Esto quiere decir pues, que nos espera una gran crisis al final, porque el sector turístico no se recupera tan rápido, no es como que, dejamos y abrimos y se abren hoteles y se abren playas y en un día se recupera. Es un estatus progresivo en el que ese porcentaje que se aporta al Producto Bruto va a ser para solventar las pérdidas de este periodo, ni siquiera va a ser como crecimiento para las empresas. Sí, vemos que, bueno, al menos en México, que es un país turístico, cómo se ha visto afectado. Las playas están cerradas desde hace casi 3 meses. Los hoteles apenas van a comenzar su reapertura, pero con una capacidad de un cuarto de su capacidad, 25% de su capacidad va a estar disponible. Va a ser una recuperación lenta de un sector que sí fue el primero que se vio golpeado. Mucha gente que tenía sus vacaciones planeadas durante estos meses, literalmente las cancelaron, tuvieron que cambiar fechas y las consecuencias han venido arrastrándose. Ya hay aerolíneas que quebraron. Está el caso de Avianca, por ejemplo, que se fue a la quiebra. LATAM también se fue a quiebra y Lufthansa, al menos Lufthansa ha sido rescatada, pero sí es un sector que tiene que ver con una cadena que al final afecta a muchísimos sectores. No, la verdad es que, por ejemplo, en el sector hotelero no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque como tú dices, va a estar a un 25% de su capacidad y no es como que abro y todas las ganancias van a ser para mí. Para empezar, no sé si has visto, todas las redes sociales están inundadas de publicidad, de ofertas de los hoteles a precios realmente accesibles. Por ejemplo, el área de Cancún, que realmente es caro, está a precios muy, muy accesibles. Entonces, todo esto lo están haciendo para recuperar un poco del terreno que están perdiendo. Sin embargo, para las empresas representa un costo al final del día, porque están trabajando sobre el punto de equilibrio, es decir, no lo están haciendo para ganar, sino únicamente para poder cubrir los gastos fijos que tienen. Al final también representa un costo mucho mayor. ¿Por qué? Porque a pesar de que abran puertas, van a tener que invertir en sanitización, van a tener que invertir en cubrebocas, van a tener que invertir en material para sus empleados. Y esa es otra parte importante, que los empleados también van a estar en un nivel de riesgo importante. No va a ser fácil, sin duda, para el sector hotelero, para las playas, para las aerolíneas. Los aeropuertos tienen que activar protocolos muy fuertes que también son un gasto. Las aerolíneas, estaba escuchando el caso de Europa, de estos vuelos nocturnos que son vuelos muertos porque por ley tienen que hacer este tipo de vuelos para mantener la comunicación, pero realmente van vacíos los vuelos, van con 2, 3 personas y eso representa un costo que se va a ver reflejado en la quiebra de muchas empresas, de aerolíneas, de hoteles, de agencias de viajes. Va a ser un completo desastre, pero no vayamos a crear crisis. Yo creo que poco a poco se van a ir recuperando las empresas turísticas y vamos a ver por ahí estrategias de marketing, estrategias de ventas muy, muy importantes. Sí, es un momento difícil y como lo comentas, la recuperación va a ser lenta, pero va a ser lenta por las restricciones sanitarias que tienen los hoteles, por ejemplo, que van a tener que estar a un mínimo de capacidad, que esto obviamente le genera pérdidas a los centros hoteleros, al sector, porque no pueden tener una capacidad del 100% que les permita pues recaudar ingresos suficientes para mantener la utilidad y a lo mejor solamente subsistir con el punto de equilibrio
Y la realidad es que también, pues es un contraste o es una decisión muy difícil, porque en el caso de Estados Unidos, que se está aperturando de manera masiva, de lo que hablábamos en otros podcasts sobre el riesgo moral que existe, muchos gobiernos, como en Estados Unidos, pues han decidido abrir la economía totalmente y a costa de lo que pudiera suceder con la salud de muchísimos ciudadanos en los Estados Unidos. Lo que se está buscando en México es cuidar la salud, pero está este riesgo moral. Al final de cuentas, la gente se está contagiando, pero la economía también está sufriendo momentos difíciles. Entonces, es una decisión complicada que se pueda aperturar la economía como tal. En mi opinión, yo creo que sí debería abrirse la economía totalmente a costa de ese riesgo, pero pues bueno, las políticas públicas son, pues en estos casos son un tema complicado, más cuando hay vidas en riesgo y pues bueno, la economía al mismo tiempo en riesgo, que lleva 3 meses paralizada. Sí, la verdad es que estos 3 meses han sido brutales para el sector restaurantero. También han sido los afectados porque a pesar de que son de las actividades primordiales, están trabajando únicamente con servicio a domicilio. El sector restaurantero ha sido de los más afectados, el sector hotelero, todos los pueblos mágicos dejaron de percibir ese ingreso. Hay familias, comunidades que dependían de ese ingreso de los visitantes, de los turistas, y pues ese ingreso desapareció y creo que es un riesgo que se está sopesando, que las autoridades han tomado como en contrapeso con el riesgo sanitario que existe. Y pues al final del día yo creo que es mayor el impacto económico que se tiene. Es lamentable la cantidad de muertes que ha habido, sin duda, pero creo que también el impacto económico, concuerdo contigo, es mucho más fuerte. Y esta decisión que está tomando el presidente Donald Trump, al final del día el presidente es un empresario y sabe cómo funciona la economía y lo está viendo en sus empresas, dueño de hoteles, dueño de certámenes. Él sabe cómo le está impactando directamente a él y él lo está haciendo desde la parte empresarial. Y el hecho de que un empresario tenga el poder en un país, en una potencia como es Estados Unidos, pues va a determinar las decisiones que vayan a ejecutar. En México, la Comisión de Empresarios Coparmex también ha creado este tipo de estrategias para que los empresarios no se vean tan afectados. Ha creado planes, el Colegio de Contadores también ha expresado pues las estrategias que pudiera utilizar el gobierno, la Canaco. Muchos entes económicos en el país se han manifestado con estrategias, con planes para que la economía no se vea afectada tan fuerte como lo está haciendo. En México yo creo que es parte de lo que se ha abierto a las actividades y que se ha dejado el confinamiento un poco porque la economía estamos viendo que está cayendo. Se habla de un menos 11% en el crecimiento del Producto Interno Bruto y eso pues sería histórico. Y no solo para México, los países en Europa, en todo el mundo, es una recesión económica de la que no queremos hablar para no crear pánico, pero que es una realidad y que se tienen que tomar acciones. Sí, por desgracia es una situación complicada, es una situación mundial. Lo estamos viviendo no solo nosotros, sino en todo el mundo. Puede acrecentarse y volverse una depresión económica o puede rebotar, tocar fondo la caída económica y rebotar de manera inmediata cuando la economía se aperture. Esa es otra posibilidad, pero no lo sabemos hasta que al menos la pandemia a nivel mundial se vea controlada o al menos exista una vacuna o exista un medicamento que permita que la gente pues no se contagie o al menos no pueda morir por contagiarse. Entonces van a pasar aún meses, se hablan incluso de que todavía todo este año pues es un año que va a ser muy complicado, va a ser difícil, podría durar hasta octubre la pandemia en algunas partes del mundo, otros pueden tener rebrotes. Es un escenario desconocido, como lo vivimos desde que inició, no teníamos pensado que fuera mitad del año y que siguiéramos de esta forma. Ni siquiera en enero pensamos que estuviéramos confinados a mitad del año, pero es así. Entonces es un momento crítico. Ojalá que bueno, al menos en México, pues la economía se pueda aperturar de la manera más responsable. Como tú dices, las organizaciones empresariales han propuesto diferentes
tal vez soluciones o algunas estrategias para poder hacer que esto mejore, pero no va a mejorar si no pues se aleja o se disipa un poco el riesgo de que la gente se siga contagiando. Priscila, te agradezco que hayas estado con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? No, Brian, creo que es todo. Seguiremos hablando de cómo vamos avanzando, cómo van surgiendo nuevas estrategias y pues nos vemos en un capítulo más de podcast. Perfecto, Priscila. ¿Dónde los encuentran en redes sociales a los chicos de Coparmex? Creo que tienen muchas actividades en los últimos días. ¿Dónde los encuentran en redes? Sí, estamos teniendo un montón de videoconferencias, es parte de seguirnos adaptando, es el nuevo lema que tenemos, nos estamos adaptando. Estamos en Facebook como capítulo universitario Coparmex UMCNH y ahí compartimos los links de las videoconferencias y también pues todos los flyers con las distintas actividades, así que no se lo pueden perder. Perfecto, Priscila. Bueno, pues te agradezco mucho y nos escuchamos la próxima semana aquí a través de podcast.